La clase pasada lo que más he podido captar es acerca de la eternidad, de Dios, cuando el pastor nos enseñó acerca de Efesios, de que somos llamados en Él para ser santos y sin manchas, pero hablaba acerca de Job, cuando él le reclamaba a Dios cuando fuera que estaba pasando, y el Señor le preguntaba a Job, ¿dónde estabas tú? No, házmelo saber si eres inteligente, ¿no? Nos explicaba de que Job estaba en Cristo, ¿no? O sea, pero de una manera futura, ¿no? Para ser santos sin manchas. Eso es lo que él más ha estado captando, pastor, acerca de la eternidad y de que futuramente, o sea, él nos tenía separados ya para él, para estar en Él, pero de una manera futura vamos a ser santos sin mancha cuando estemos ya en los caminos de Él. Gracias. Freddy, para que nos puedas dar un resumen, por favor. Buenas noches a todos, hermanos. Justo el pastor me saca cuando no lo he estudiado, pero lo que me queda es justo lo que estaba compartiendo la hermana Karim. Cuando el Señor le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú en la creación? Y Job obviamente no estaba entendiendo en ese momento, ¿cierto? El Señor siempre nos ve como un producto ya terminado, pero Él todavía no estaba establecido. Entonces, en la línea del tiempo, en cuanto a Dios, el Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. En ese sector del tiempo, el Señor, que no es nuestro tiempo, en una parte de esa línea del tiempo estamos nosotros, ¿no? Entonces, el Señor, nosotros hemos estado, no físicamente, sino espiritualmente, podría decir, desde la creación del hombre, pero la eternidad todavía existía más atrás del momento de la creación del hombre, ¿no es cierto? Porque el Señor y sus tiempos es inmenso, más allá de lo que nosotros podamos creer o pensar. Bueno, hasta ahí nomás, pastor, porque no siempre creo que... Gracias, Freddy. Y gracias por tu honestidad. Hermano, ¿usted estuvo la semana pasada? ¿No? ¿Julito? La que más te ha llamado la atención. Bueno, la parte que ya se habló ya, ¿no? Que se dijo que nos escogió en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha. Cada palabra clave en este versículo es el término que fuésemos. O sea, Dios nos escogió en Cristo y Él ya nos vio, como dice el hermano, como un producto terminado. Y ya que nos ve santos y sin mancha. Pero dice que eso sucedió antes de que todo fuera creado. O sea, Él ya nos vio a cada uno de nosotros en el corazón de Él. Y Él nos vio santos y sin mancha. Eso también quiere decir que da a conocer la naturaleza pecaminosa, que cómo nacemos nosotros. Hemos entendido en la clase pasada que el pecado no es que uno peca es pecador, sino que el pecado ya se hereda, ¿cierto? El pecado ya se hereda. También y que Dios tiene el control de todo, ¿no? A veces nos podemos preocupar de muchas cosas acerca de la persona que capaz tenemos un gran afecto y no está conociendo a Dios, o no se está acercando a Dios en el momento que queremos nosotros, pero hay que creer que Dios tiene el control y Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros, para cada persona o para cada familiar también. Y lo que nos va a ayudar a nosotros a poder andar en el Espíritu, porque la palabra dice que Dios busca a adoradores en espíritu y en verdad. Si ese versículo dice de esa forma, quiere decir también que hay
falsos adoradores, ¿verdad? Y también nos quiere decir que también existe también la mentira, uno puede estar andando en mentira o en la carne también. Por eso la Biblia habla que Dios busca a verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. La única forma de poder acercarnos a Dios es realmente valorar nuestra comunión, nuestra relación personal con Él, para que Él nos ayude a caminar en este mundo y en este sistema que está corrompido. Un aplauso, gracias, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar ahora con nuestra con nuestra cuarta clase. Amén. Y hoy vamos a compartir acerca de cuándo la palabra de Dios llegó. Y esto es muy importante que nosotros podamos entender, porque vamos a poder ver más allá de lo que nosotros normalmente no estamos viendo. Antes de eso quiero iniciar diciendo algo, ¿no? Nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo, que es justamente lo que estábamos enseñando la semana pasada, pero vale aclarar algo muy importante, que cada uno de nosotros nació y existió a su debido tiempo y en su debido orden, según la obra y los planes de Dios. Si bien es cierto, Efesios 1:4, cuando nosotros vemos Efesios 1:4, dice aquí en Efesios que Él nos escogió, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos había escogido, nosotros estábamos en Él antes de la fundación del mundo, pero cada uno de nosotros nació y existió a su debido orden y a su debido tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver con esto? Nosotros podemos ver que nosotros efectivamente existíamos antes, pero que el tiempo existe por causa del hombre. El tiempo existe por causa del hombre. El hombre es la causa de la existencia del tiempo, porque Él nos ha escogido, como dice su palabra, para que fuésemos, es decir, en un futuro, se nace en corrupción para luego vivir en incorrupción. ¿Cómo podemos apreciar el amor, cómo podemos apreciar a Dios si primero no nacemos separados de Él? O sea, todo esto estaba dentro de su plan. Dios lo había preparado. Entonces, podemos ver eso. Según de Corintios 6:2, vamos a ver algo acá muy importante también. Quiero que me acompañen ahí. Según de Corintios 6, verso 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído. ¿Cuándo es que Él nos ha oído? En tiempo aceptable. Y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eso está en 2 Corintios 6:2. Efesios 2:10, por ejemplo, nos enseña Efesios 2:10, dice que somos hechura suya, creados, ¿en quién? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios, ¿cuándo preparó? De antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas. Entonces vemos que el tiempo existe por causa del hombre. Dios todo lo ha preparado en su debido orden, a su debido momento y en su debido tiempo. Vamos a 1 Timoteo 2. Timoteo capítulo 2, y voy a ir al verso 5 y 6. Un verso que probablemente muchos de nosotros conocemos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Nuevamente aquí la palabra nos está mencionando. Entonces, siempre, toda la escritura, toda la palabra de Dios siempre nos va a llevar a Cristo. Siempre nos va a llevar a Cristo. Y podemos verlo, ¿no? Vemos ahí que Él se dio a sí mismo. Voy a relatar el verso que cita el apóstol Pablo de 2 Corintios 6:2, pero que está en Isaías 49, verso 8 al 10.
Isaías 49, verso 8, y voy a leer hasta el 10. Dice: así dijo Jehová, en tiempo aceptable, ¿qué dice? Te oí. Y en el día de salvación, ¿qué dice? Te ayudé. ¿Y qué dice? Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures, ¿qué cosa? La tierra. Para que heredes, dice, asoladas heredades, es decir, lo que el mundo ha corrompido. Para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, ¿verdad? Mostraos, dice. En los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dice, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. ¿Qué es lo que nosotros podemos observar aquí? ¿Qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Podemos ver que Dios tiene todo preparado a su debido orden, en su debido tiempo, para que los planes de Dios se puedan dar y se puedan ejecutar en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿esto qué nos lleva a ver de una manera clara? Que el tiempo existe por causa del hombre, y cada tiempo, cada cosa tiene su tiempo, pero según el orden de Dios. Voy a ir un ratito a Eclesiastés 3:11, que es un versículo que últimamente lo hemos estado mencionando de una manera regular, pero quiero leerlo en diferentes versiones. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. No sé si la tengo, pero yo lo tengo aquí. Dice: todo sucede, dice, a su debido tiempo. Sin embargo, dice, Dios puso en la mente humana la habilidad de entender el paso del tiempo, aunque nadie alcanza a comprender la obra de Dios desde el principio hasta el fin. Esta versión, que es la versión Reina Valera, nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿Y qué es lo que ha puesto en el corazón del hombre? Eternidad en el corazón de ellos, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La Biblia Kadosh, que es una Biblia israelita mesiánica, dice lo siguiente. Dice, Él ha hecho todo, dice, para satisfacer su tiempo. También, Él ha dado a los seres humanos una conciencia, dice, de la eternidad, pero de tal manera que ellos no pueden comprender completamente, desde el principio a fin, las cosas que Elohim hace. Y por último quiero leer la Biblia Dios habla hoy, de este mismo verso. Dice, Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso, dice, puso además en la mente humana la idea de lo infinito, aun cuando el hombre no alcanza a comprender en toda su plenitud lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará. Entonces, lo que yo quería remarcar con esto, por eso lo traje a colación hoy día, lo que yo quería remarcar es que nosotros estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo, pero cada uno a su debido orden, a su debido tiempo, nació y comienza a cumplir los planes y los propósitos de Dios. ¿Por qué es importante aclarar esto? Es importante aclararlo porque existen falsas doctrinas que dicen de que nosotros existíamos desde antes, es decir, que existíamos desde antes de la fundación del mundo. O sea, existíamos en la mente de Dios, pero no habíamos nacido. No sé si me dejo entender. Algunos pueden decir de que, algunas doctrinas de error pueden decir de que, o dicen, mejor dicho, que éramos ángeles antes de la creación, lo cual no es cierto. Amén. Por eso es importante la aclaración y el acápite que he hecho en esa parte. Ahora, habíamos estado viendo también en la clase anterior que existe un paralelo entre la creación de la tierra y el corazón del hombre. ¿Se acuerdan que vimos eso? Entonces, ¿qué fue lo que pasó después que la tierra estaba desordenada y vacía? Porque la Biblia nos menciona que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué es lo que ocurrió después? Dios comenzó a ordenarla. Vamos a ver eso.
Y quiero escoger otro pasaje que nos va a mostrar la misma ilustración que hemos visto en Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Vamos a Isaías 45.18. Dice, porque así dijo Jehová, que creó, ¿qué dice? Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, ¿y qué dice después? Y la compuso. ¿Qué es lo que tú compones? ¿Qué es lo que tú arreglas? Algo que está desarreglado, que está desordenado, algo que ha quedado devastado. Y acá lo dice de una manera clara, dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, dice. El que la hizo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, verso 2, y la tierra se encontraba, o se volvió desordenada y vacía. Dice, el que la hizo y la compuso, dice. No la creó en vano, dice, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Así como en el caso de la tierra, así como algo similar ocurre con el corazón del hombre. Dios lo creó. ¿Cómo creó al hombre? A su imagen y a su semejanza. Pero sabemos que Adán, por causa del pecado, ¿cómo quedó? Separado, ¿verdad? Ya Dios no habitaba en el corazón del hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Arregló el desorden y el caos en que quedó Adán. ¿Adán cómo quedó? En caos, en desorden, sin Dios. No tenía esperanza. Dios arregló el desorden de Adán porque lo que había en Adán era una rebelión. Eso es lo que hubo en Adán. Así como la tierra fue devastada por una rebelión que hubo con los ángeles en el cielo, algo similar ocurrió con el corazón del hombre. El corazón del hombre quedó devastado, quedó separado de Dios por la rebelión que hubo en Adán. Entonces, 1 Pedro 1.3 nos enseña, y vamos a ir un ratito ahí. Primero Pedro capítulo 1, verso 3 dice, bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué dice? Nos hizo, la palabra renacer significa volver a nacer, ¿verdad? Dice, nos hizo volver a nacer o renacer para una esperanza viva, dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que significa que cuando las palabras comienzan a llegar? Hablamos de que Dios quiere cambiar nuestros corazones. Él es el único que quiere cambiar nuestro corazón. Al igual que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego, ¿cómo es que Dios fue transformando esta tierra que estaba desolada y vacía, convirtiéndola en hermosos prados, con árboles, con flores, con cantos de las aves, con frutos hermosos? Dios se encargó de cada detalle en la tierra. Nuestro corazón, de la misma manera, sin Dios, vive en el caos. Está desordenado y vacío, lleno de oscuridad. Pero Dios quiere cambiar ese corazón a un corazón lleno de alegría, lleno de esperanza, lleno de felicidad, es decir, llenos de Él. ¿Cómo es que esto va a ocurrir? ¿Cómo es que va a producirse esos cambios? Vamos a Filipenses 2.13. ¿Cómo es que se producen los cambios? ¿Qué vemos aquí? Porque Dios, dice, es el que en vosotros, ¿qué dice? Produce. Para producir, ¿qué se requiere? Antes de producir. En lo natural, si yo quiero producir, claro, si yo quiero producir manzanas, ¿qué tengo que hacer? Sembrar. Entonces acá, ¿qué es lo que la Biblia nos está mostrando? ¿Qué es lo que nos dice? Dios dice, es el que
en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo es que Dios va a producir algo en nosotros? ¿Podremos acaso nosotros producir algo para Dios por nuestra propia cuenta? Imposible. Para que Dios produzca algo en nuestros corazones, tiene que estar su palabra. Sin su palabra, nuestro corazón no tiene la capacidad de producir nada de lo que Dios quiere que nosotros produzcamos. Cualquier cosa que nosotros produzcamos sin la palabra de Dios, simplemente va a ser un error. Es por eso que yo les mostraba un ejemplo la semana, en la clase pasada, que si viene una persona y te dice, te amo, me quiero casar contigo. Oye, ¿cómo? Un ratito, a un soltero obviamente, ¿no? ¿Cómo que te quieres casar conmigo? Es que tú me gustas. Oye, pero tú no me conoces. ¿Cómo vas a decir que me amas? ¿Lo ama verdaderamente? ¿Cuánta gente hay que le dice a Dios, te amo? Quiero que tú seas mi Señor, quiero que tú seas mi Dios, quiero que tú vivas conmigo, quiero hacerte el Señor de mi vida. Pero no lo conocen. ¿Qué están diciendo? Están viviendo una ilusión. ¿Es real lo que ellos están diciendo? Son buenas intenciones. Pero ahí hay algo. ¿Qué es lo que Dios necesita para producir el querer como el hacer por su buena voluntad? ¿Qué necesita? Su palabra. Su palabra es lo que Dios necesita. La palabra de Dios es lo que nosotros necesitamos para producir el querer como el hacer. ¿Cuántos quieren servir a Dios? Yo. Todos quieren servir a Dios. Y muchos lo hacemos y lo hemos hecho muchas veces en nuestra fuerza. Pero ¿qué ocurre cuando uno hace algo así en su fuerza? Termina cansándose. El trabajo que comienzas a hacer para el Señor se convierte en algo tedioso, pesado, insostenible en algún momento. Entonces, para que Dios produzca el querer como el hacer, se necesita su palabra, relación con su palabra. Porque Dios, ¿cuál es la única materia prima que Él necesita en el corazón del hombre? Su palabra. No necesita más. ¿Por qué? ¿Hay algo bueno en el corazón del hombre? Hoy vamos a observar el procedimiento que Dios hizo para cambiar la tierra, pero vamos a ver un paralelo un poco más incisivo, diría yo, un poco más amplio, cómo es que esto se produce en nosotros. En Génesis 1:3, nosotros vemos que Dios habla y dice, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Aquí nosotros podemos observar que Dios no utilizó ningún instrumento físico, como el martillo, la sierra, o cualquier otra cosa física para cambiar la tierra. ¿Qué utilizó? ¿Qué utilizó? Pero sin embargo, hoy en día, y esto es muy importante entenderlo, hay mucha gente que está tratando de llevar y practicar una vida cristiana, una vida espiritual, pero sin la palabra de Dios, con sus propias formas. Intentan por sus propios medios no pecar, pero pecan. Quieren vivir como buenos, pero no pueden. Aunque se esfuerzan, en determinado momento se frustran porque no logran los objetivos que tienen. Como no entienden el problema original, el problema verdadero del hombre, siempre tratan de solucionarlo ellos mismos. ¿Se acuerdan de Adán? ¿Qué pasó? Adán dice que se vistió con hojas de higuera. Verso 7 de Génesis 3. Cuando Dios le pregunta en Génesis 3:9, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Pero él se había vestido. ¿O no se había vestido? En Génesis 3:7 él se vistió. Pero en Génesis 3:9 él se había vestido, pero cuando se ve cara a cara con Dios, ¿funcionó lo que hizo? No funcionó. Porque delante de Dios todo se ve tal cual como verdaderamente es. Entonces, como el hombre no entiende que el problema verdadero es espiritual, normalmente queremos solucionarlo nosotros mismos. Y lo que hacemos, o lo que el hombre suele hacer, es jugar la apariencia, pero luego están con sus conciencias caídas.
¿Saben a lo que me refiero, verdad? Con el peso de haber pecado, de haber hecho lo malo. Y mucha gente trata de librarse de estos problemas. Ahora mismo hay mucha gente que está peleando, está luchando consigo mismo. Yo espero que no en este grupo, pero de eso se trata. Estamos aquí para hacer no solamente aprender y entender, sino para ser confrontados, no para deplorar a la persona o para deplorarnos unos a otros, sino para animarnos y nuevamente ver que la única forma en que el hombre puede solucionar su problema es a través de la palabra y a través de Dios. Que nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Mucha gente está intentando librarse de estos problemas y hacen obras y sacrificios, pero sin entendimiento. Hacen ayunos, hacen oraciones por intentar mejorar. ¿El ayuno es malo? No. La Biblia nos anima a que debemos hacerlo. ¿El orar es malo? No. Pero sin embargo, al paso del tiempo se dan cuenta que no han avanzado nada y regresan al mismo problema de antes. El problema de este tipo de personas es que parten de este lugar y quieren seguir la vida cristiana o la vida en Cristo. Quieren seguir la vida en Cristo. Pero si no tienen palabra, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a fracasar y van a terminar en el mismo punto, sin lograr avanzar hacia donde verdaderamente ellos tienen que avanzar en su vida como cristianos. A veces nosotros decimos, no, pero yo he hecho esto, no, pero yo tengo que hacer esto. Honestamente, lo único que tenemos que hacer es escuchar la palabra y volverla a escuchar hasta entender qué cosa es lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas veces tengo que escuchar este mensaje? Las veces que sean necesarias hasta que mi vida sea transformada. Si no hay transformación en mi vida, o si no hay transformación en la vida de una persona, eso significa que aún es tardo para oír. ¿Pero cómo es esto? ¿Qué dice Jeremías 13:23? Dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. El hombre siempre está tratando de cambiar por sus propios medios las cosas. Trata de hacer los cambios en sus propias fuerzas. Intenta, pero cada vez que intenta, posiblemente puede tener éxito en pequeños cortos tiempos, pero luego se da cuenta que vuelve a fracasar. Acá lo que la Biblia nos está diciendo es, ¿puede el etíope cambiar su piel o el leopardo quitar alguna de sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Qué hay en el hombre que le agrade a Dios? A Dios lo que le agrada es su creación, el hombre en sí mismo. Pero el corazón del hombre, ¿cómo quedó? Separado, contaminado, corrupto, ¿verdad? En Génesis podemos ver y descubrir que la tierra cambió solo cuando las palabras de Dios llegaron. Pero no estamos hablando de que llegaron acá. Hay mucha gente que puede conocer la Escritura, se puede recitar libros completos. Y yo no digo que eso esté mal, ojo. Puede estar bien. Pero el problema es que si tienen la palabra acá y la palabra verdaderamente no ha caído a la tierra, que es el corazón del hombre, entonces su vida no va a poder ser transformada. Ahora, en Génesis podemos ver y descubrir que la tierra cambió cuando las palabras de Dios llegaron. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que la tierra no se cambió con su propio esfuerzo, ni con su propia decisión.
puesto que la tierra en ningún momento ha intentado producir por sí misma árboles o animales del campo o un venado o un conejo. La tierra no decidió por ella. ¿Qué ocurrió? Dios habló. ¿Cómo es que ocurrió esta transformación? La tierra estaba quieta e inmóvil, pero cuando las palabras poderosas de Dios llegaron a esa tierra, ¿qué hubo? Hubo luz. ¿Qué dijo Dios? Y sea, y la luz se hizo, ¿verdad? Entonces, cuando las palabras comenzaron a llegar, luego vemos que se dividen las aguas de las otras aguas y se abre la expansión. Se separan las aguas de arriba de las de abajo y se forma el mar y la tierra. Al igual que cuando los frutos o las plantas que florecen dan y los árboles que dan sus frutos, no lo hacen por sí mismas. Lo hace por la palabra. ¿Cómo lo conocemos a través de la ciencia? Eso, hay un código genético que demarca todo lo que va a ocurrir. Pero ¿quién dictó ese código genético? La palabra. La palabra le dijo lo que tenía que ocurrir con cada especie, con cada animal, con cada ser que Dios creó, con cada planta. Dios habló y se ordenó y se hizo. Pero por sí misma no puede dar fruto. Al punto de que cuando un cuerpo muere, ¿cuál es la consecuencia? Es la degradación. ¿O no es así? No evoluciona, involuciona, se degrada hasta finalizar en polvo, porque la palabra lo determinó así. Así es como lo determinó y así es como está establecido. Así también la transformación del hombre ocurrirá solo cuando la palabra de Dios llegue a nosotros, pero no acá. Este es el medio por donde va a ingresar nuestra mente, pero en realidad la palabra tiene que llegar al corazón. ¿Por qué al corazón? Porque cuando comienza a ocurrir, solo cuando la palabra llega verdaderamente al corazón del hombre, es cuando la persona recién va a comenzar a vivir y a experimentar esa transformación. Vamos a ser nuevas personas, no por nuestro intento ni por nuestro esfuerzo, sino por la palabra. ¿Lo cree así? ¿Cree lo que dice la palabra? Entonces, esto a mí me confronta continuamente, porque cuando yo no veo frutos en mi vida, yo no puedo cuestionar la palabra, porque la palabra está dada y el mandato está dado. Algo estoy haciendo mal. Jeremías 24:7. ¿Qué es lo que nos dice? Y les daré, ¿qué dice? ¿Qué cosa nos va a dar el Señor? Corazón para que me conozcan. Él nos va a dar corazón para que le conozcamos. ¿Entiende lo que está diciendo ahí la palabra? Dice que Él nos va a dar un corazón. Dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. El corazón del hombre sin Dios no puede conocer a Dios. Esa es la razón por la cual mucha gente dice que ama a Dios, pero si la palabra no está en su corazón, no estamos hablando en su mente, puede venir a la iglesia, puede dar sus diezmos, puede hacer los ritos religiosos que ha aprendido durante toda la vida, todo lo que hemos aprendido, lo que se nos ha enseñado, pero si la palabra de Dios no está en su corazón, no está hablando en su mente, en su corazón, si la palabra de Dios no está en su corazón, entonces ese corazón, ¿cómo es? Es un corazón corrupto, es un corazón engañoso, es un corazón que y la Biblia lo llama incluso perverso, ¿no? Jeremías 17:9, verso que posiblemente muchos han escuchado o conocen. ¿Qué dice ahí? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. O sea, no hay nada más engañoso que el corazón. Dice, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, dice, ¿no? Él es el único que conoce el corazón del hombre, que escudriña la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Pero
Entonces, ¿pero qué es lo que Él dice? Si este corazón engañoso es engañoso, ¿qué es lo que Él quiere hacer? Él quiere darnos un corazón para que me conozcan. Él quiere darnos un corazón nuevo. Porque nuestro corazón cayó bajo corrupción. Por causa del pecado nuestro corazón está separado de Dios. Entonces acá, ¿qué es lo que nos está mostrando la palabra? Que el corazón del hombre sin Dios no puede conocer a Dios, por más que quiera. Lo vamos a ver más adelante porque voy a poner un ejemplo acerca de ello. Pero la promesa que Dios nos da aquí a través de Jeremías es que Él nos va a dar un corazón para que conozcamos que Él es Jehová. Lo vamos a conocer, pero a través del corazón que Él nos va a dar. Vamos a Ezequiel 11:19. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. ¿Y qué dice? Y quitaré, ¿qué cosa va a quitar? El corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de piedra? Es un corazón duro, un corazón que no oye, un corazón que no escucha, es un corazón que no entiende. Un corazón de piedra es un corazón que no entiende. No importa si tiene tiempo en la iglesia, no entiende. No entiende. No entiende. ¿Me explico? No entiende ese corazón. Ezequiel 36:26 es similar. Dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro, dice, de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, ¿y cómo es que Él, nuestro Dios, va a poner ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo en nosotros? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cómo Él quitará la dureza de nuestro corazón? Es decir, la dureza de entendimiento, o sea, cuando uno no entiende. ¿Cómo lo va a hacer? Por la palabra de Dios. Esa es la única herramienta que Dios ha diseñado y que el hombre necesita para transformar su vida, es la palabra de Dios. Romanos 12:2. Muchos de nosotros hasta de memoria lo sabemos, ¿verdad? Que dice, no conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver aquí? Que en la medida que la palabra de Dios va entrando en el corazón del hombre, se comienzan a producir los cambios. No está hablando en la medida en cuánta Biblia conozcamos, y no significa que no debemos conocer la Biblia. Debemos conocerla. Amén. Pero ¿qué es lo que? Una cosa es el logos, que es la letra, y otra cosa es el rema, que es la revelación personal. Es mi testimonio, es el testimonio de una persona. ¿Qué es la revelación personal? Es cuando tú te conviertes en un testigo efectivo de la palabra. No sé si me explico. Cuando tú te conviertes en un testigo, alguien que ha visto y que ha oído, alguien que sabe de lo que está hablando. Entonces, en la medida que la palabra de Dios va entrando en el corazón del hombre, se comienzan a producir los cambios. Fue por la palabra de Dios lo que hizo que hubiese un orden en la tierra. Ese orden produjo la noche, el día, el clima, las estaciones, todo lo que ahora nosotros conocemos. ¿Y qué es lo que comenzó a desaparecer? El caos, las tinieblas, el desorden de nuestra vida. Eso es lo que comienza a desaparecer, y la obra de Dios comienza a manifestarse. Así como se manifestó en la tierra, así se va a manifestar en la vida de cada persona que se somete a la palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de someterse, no estamos hablando de cumplir ritos o de cumplir reglas y normas. Cuando estamos hablando de someterse es el oír y el oír de la palabra de Dios. Someternos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros.
La tierra en ningún momento se esforzó para llenar ese vacío, ese desorden que tenía. Ni tampoco hizo nada por combatir contra esa oscuridad. Si lo viéramos de alguna forma, la tierra estaba muerta. Estaba desamparada. Así está el corazón del hombre, muerto y desamparado, sin Dios. Fue cambiada cuando la palabra de Dios fue emitida sobre ella. Por eso, Isaías 45:18, verso que hemos leído, ¿qué es lo que dice? Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Voy a ir rápidamente para que lo tengan. Porque así dijo Jehová que creó los cielos, dice. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, dice. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. ¿Para qué Dios creó el corazón del hombre? ¿Para que reine la oscuridad? ¿Para qué creó Dios el corazón del hombre? Para que Él reine. Para que Él gobierne. Para que Él sea el soberano sobre nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, dice, y no hay otro. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. Dios arregló el desorden y el caos en que quedó Adán sin Dios por causa de su rebelión. Amén. Entonces, ¿no le da a usted curiosidad por saber cómo es que se produce ese cambio? Vamos a verlo de una manera práctica. Vamos a ver juntos Lucas capítulo 19. Vamos a ver la historia de Zaqueo, que muchos de ustedes la conocen. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, dice que éste procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió, ¿qué dice? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo, dice, he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús conversa con Zaqueo. Él es un publicano. Pregunto, ¿él sabía que su corazón iba a ser transformado? Él tenía curiosidad. Como mucha gente tiene curiosidad del Evangelio. ¿Quiénes tienen el Evangelio? Nosotros, amén. Usted tiene el Evangelio en su vida. Y hay mucha gente que está al igual que él. Ellos no saben. Pero ¿quién es el que va a transformar su corazón? La palabra, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús conversa con Zaqueo, el publicano, él no sabía en su corazón que él iba a ser transformado. Pero mientras hablaba con el Señor Jesús, los cambios se comenzaron a producir. Cuando una persona no conoce esta verdad, que es solo la palabra lo que puede transformar el corazón de una persona, ellos tratan de cambiar con sus propios esfuerzos. Y eso es algo muy reiterativo que pasa, ¿no? Claro, en un principio, cuando la gente hace sus esfuerzos, pareciera, da la impresión de que sí, hay ciertos cambios, pero a la larga vuelven al mismo punto, como en el caso de Pedro. ¿Qué tuvo que pasar con Pedro? Pedro está con el Señor Jesús, ha caminado 3 años con Él. Él estuvo con el pastor de pastores, amén, porque Jesús es el pastor de pastores.
Amén, Él es el Señor. Él estuvo 3 años con Él. Sin embargo, y Pedro, Él está dispuesto a todo. ¿Cuántos saben que fue honesto cuando le dijo, Señor, contigo hasta la muerte? Y cuando vinieron los guardias del Sanedrín, Él en serio fue y le mochó la oreja a uno. Pero Él está 3 años con Él. Pero ¿cuál es el problema que tiene Pedro? Jesús le pudo haber dicho, ¿sabes qué, Pedro? Tú no te conoces. Pero le dijo, ¿no te conoces? No, ¿qué le dijo? Le dijo, Pedro, tú me vas a negar. No, Señor, yo te voy a negar. No, yo soy fiel, Señor, yo hasta la muerte, ¿no? Y ciertamente Él estaba dispuesto. Pero luego que pasa lo que tenía que pasar, nosotros vemos que Él lo niega. Niega a Jesús. ¿Qué cosa evidenció? ¿Qué se evidenció en Pedro? ¿Conocía su corazón? Pero estuvo 3 años con Él. Caminó con el Señor. Estuvo con Él. ¿Pero conocía su corazón? Dios siempre va a permitir que muchos de nosotros pasemos lo que tenemos que pasar. Hay cosas que son inevitables y Dios las permite. Amén. Para que nosotros conozcamos de qué estamos hechos. Pedro no entendía hasta el momento. ¿Qué hizo Pedro? Él agarró, caminó 3 años con Jesús, lo negó, y cuando el Señor había muerto, cuando Él había sido crucificado, ¿qué es lo que pasó aquí? Él agarra, ¿y qué hizo? ¿Siguió el camino de Dios? ¿Siguió el camino de Cristo? ¿A dónde volvió? ¿A dónde volvió? Volvió de donde Dios lo sacó. Y eso es lo que siempre va a ocurrir cuando una persona no conoce su corazón. Vuelve al punto. Cuando no entiende, no tiene la claridad aún de las cosas, regresa al punto. Regresa al punto. Y trata de vivir una vida religiosa, pero vuelve a regresar al punto de donde Dios lo ha sacado. Cuando me refiero al punto, me puedo referir al pecado. Amén. Me puedo referir a los mismos problemas de donde Dios nos sacó, chismes. Eso no hay acá, ¿verdad? Al mismo problema, regresa al mismo problema. Él regresó al mismo asunto. Ahora, en el caso de él era pescador. ¿Acaso pescar estaba mal? Él era empresario. ¿Ese era el problema? No, Dios lo llamó para que lo siga él. Dios llamó para que él siga una vida cristiana, para que él cumpla los planes y propósitos que Dios había, que Dios planificó para él. Pero él estaba cumpliendo los planes de Dios. Por eso es que cuando Jesús resucita, lo primero que hace es buscarlo. Díganle a Pedro, le dice. Y luego cuando va, se acerca a él. Y cuando está con él, él aún está sin entender. Él aún está sin entender. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y ya ustedes conocen la historia. Pedro, ¿me amas? Y en la tercera, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis ovejas. Ahora, ¿qué es lo que pasa ahí con él? ¿Qué es lo que está pasando? Él tenía una vida con Jesús. Había vivido con él, pero su corazón todavía no había sufrido la transformación que el hombre necesita sufrir, que necesita experimentar. Ser un testigo efectivo, real. Si las palabras de Dios llegan al corazón del hombre, ojo, no a la mente. Y no estoy diciendo que no deben de pasar por la mente, porque la mente es el vehículo que Dios usa. Y aceptara verdaderamente las palabras de Dios con fe, entonces usted cambiaría aunque no quisiese. Eso suena bonito, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a aceptar la palabra de Dios tal como es, nosotros vamos a cambiar así no quisiésemos. ¿Por qué? No le tengo que rogar, al árbol
de manzanos que me dé manzanas. Por naturaleza me va a dar lo que es, ¿verdad? Eso es lo que va a producir la palabra de Dios cuando llega al corazón del hombre. Entonces, si ustedes abren sus corazones y aceptan la palabra de Dios, entonces sus corazones, el corazón del hombre va a cambiar. Y vamos a comenzar a ser verdaderamente nuevas personas. No por nuestros esfuerzos, solamente por la palabra de Dios. Y esto es lo más importante, porque no es acerca de nosotros. Todos nuestros pecados, hermanos, desaparecen o comienzan el problema del pecado del hombre deja de ser un problema cuando la palabra de Dios comienza a tomar parte y a ser parte de nuestra vida. Un día Jesús habló de esta forma, y quiero ir rápidamente aquí a Juan 8:37, que es el ejemplo que quería darles. Perdón, sí, Juan 8:37. Jesús les dice a ellos: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en nosotros. Si nosotros vamos al contexto, nosotros sabemos que Jesús había estado conversando, hablando con ellos, con los fariseos, y Jesús más adelante le va a decir: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero ellos dicen: no, nosotros somos descendientes de Abraham. Pero Él les dice: si sois descendientes de Abraham, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme. Y Él dice algo importante acá: porque mi palabra no haya cabida en nosotros, en vosotros. ¿Por qué ellos querían matar a Jesús? Porque la palabra de Dios no estaba en ellos. Y si la palabra de Dios no está en ellos, entonces ellos pueden obrar bien. La palabra de Dios no tenía lugar en sus corazones. Esa es la razón por la cual ellos procuraban matar a Jesús. Cuando la palabra de Dios no está en el corazón del hombre, el hombre va a actuar mal. No sé si me dejo entender. Va a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque va a seguir su propia naturaleza. Puede ser su propia naturaleza, su propio pecado, su propia concupiscencia. Si la palabra de Dios, pero ellos eran doctos, expertos en la ley, conocían la Escritura, conocían toda la palabra de Dios, pero querían matar a Jesús. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no tenía lugar en sus corazones. Si la palabra de Dios no se queda en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a tener pensamientos de rebeldía contra Dios. Cuando la palabra de Dios no está en nuestros corazones, vamos a tener rebeldía contra Dios. Vamos a querer hacer lo malo. Vamos a tener pensamientos malos. Ahora, los pensamientos malos, uno dice: no, pero no son tan malos. Pero si la palabra de Dios está en nuestros corazones, la palabra lo va a impedir. Pero si no lo está impidiendo, ¿por qué es? Porque la palabra de Dios no está hallando lugar en el corazón del hombre. ¿Me dejo entender? Entonces, si la palabra de Dios no se queda en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a tener pensamientos de rebeldía contra Dios. Y vamos a tener pensamientos de rebeldía en contra de su palabra. Esa es la razón por la cual el enemigo, ¿qué es lo que busca? ¿Qué roba el enemigo? ¿De dónde? Del corazón. El enemigo roba la palabra del corazón. Y lo dice la Biblia. La palabra lo dice claramente en Lucas 13, en Mateo 13, perdón, que el enemigo viene a robar la palabra. Esa es la razón por la cual él siempre va a querer robar la palabra del corazón del hombre, porque sabe que si no hay palabra, entonces nosotros vamos a seguir actuando conforme al diseño del corazón del hombre sin Dios. Entonces, si queremos que la palabra de Dios trabaje como trabajó sobre la tierra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que permitir que la palabra de Dios entre a nuestros corazones. Amén. ¿Dónde tiene que estar la palabra de Dios? ¿Aquí? Porque cuando la palabra de Dios está aquí, eso nos convierte a nosotros en testigos. Testigos efectivos. ¿Qué es un testigo? Alguien que ha visto, que ha oído, alguien que sabe de lo que está hablando.
porque lo está viviendo. Entonces, es muy importante que la palabra de Dios comience a trabajar. Eso realmente nos va a permitir vivir por fe. Y va a permitir que nuestro corazón verdaderamente cambie. Amén. Vamos a orar.